A ver, vamos a empezar a compartir. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, profe, ya se ve. Ok, vamos a poner en modo de presentación. ¿Se logra visualizar? Sí, profe, se ve escuelas. Ok. Miren, este es un ejemplo numérico muy grueso a efectos de aplicar la regla asociada a escuelas, que es donde nos quedamos ayer, ¿verdad? Ayer nos quedamos analizando todo este proceso, ¿no? El paso a paso. Entonces, este es el ejemplo numérico. Si se dan cuenta del enunciado, el enunciado dice determinar la capacidad mínima del conductor de la cometida para un colegio con un área total edificada de 850 metros cuadrados, de los cuales 600 metros cuadrados es el área total de aulas. Las otras cargas en el colegio hacen un total de 55.000 vatios, con una carga de calefacción ambiental eléctrica de 80.000 vatios. Así de cifras gruesas. Obviamente, cuando uno hace un diseño, obtener el área total construida y sacar de ello cuánto corresponde específicamente a aulas, en todo caso a ambientes de tipo educacional, es una sumatoria individual. Y la identificación de otras cargas resulta pues de todos los sistemas que uno vaya estableciendo, ¿no es cierto? Y todo eso finalmente se puede resumir en un valor, que es el dato que aparece en este enunciado a efectos de simplemente identificar el proceso de cálculo. Entonces, recordemos que el primer paso era identificar el área total, ya se nos da que es 850 metros cuadrados, ¿no? Permítanme un ratito, por favor. Aquí es el puntero. Decía que hemos identificado el área total, que es 850 metros cuadrados. También tendríamos que determinar cuánto de esa área corresponde a uso educacional, en este caso para aulas, que es 600 metros cuadrados también por dato del enunciado. Entonces, obviamente que por diferencia, 250 metros cuadrados sería área techada de uso que no es de aspecto educativo, el área administrativa, cualquier otro tipo de uso puede tener esos espacios, ¿ya? El problema también nos señala que la calefacción ambiental de naturaleza eléctrica que tiene esta edificación es de 80.000 vatios y el total de otras cargas, no nos dice cuáles, otras cargas, es 55.000. Entonces, lo primero que nosotros digamos, hacemos en razón del cálculo es aplicar la regla 050-204-1A. Esta regla, recuerden que nos orienta a determinar en principio la carga básica. ¿Y qué nos dice esa carga básica? Que nosotros debemos aplicar un factor de, digamos, potencia por área, en este caso de 50 vatios por metro cuadrado, para establecer cuál sería la potencia instalada requerida para ese uso. Tenemos 600 metros cuadrados que hemos identificado como área para aulas. Aplicando el factor unitario de 50 vatios por metro cuadrado, obtenemos 30.000 vatios como potencia instalada en esta primera condición. Siguiendo con esta misma regla, la sección B nos dice, oye, la carga por área restante. Entonces, por área restante significa un área que no es uso educacional, donde la potencia unitaria es 10 vatios por metro cuadrado. Entonces, el área no educacional es 250 metros cuadrados, como habíamos señalado. Aplicándole los 10 vatios por metro cuadrado, obtenemos 2.500 vatios. Sí. Entonces,
hasta aquí es lo que nosotros estaríamos resolviendo como condición de la aplicación de la 050-204, 1A y B. Pero la regla C nos dice que debemos de identificar las cargas de calefacción, de climatización en general, que pudiera ser calefacción, aire acondicionado. Recuerden que en cualquiera de los dos escenarios siempre hay que discriminar la utilización de la sección 270. En el caso de cómo calcular, si tuviera que hacerlo, aquí me están dando el valor, pero si yo tuviera que calcularlo, tengo que aplicar la sección 270 para efectos de cargas de calefacción, para identificar qué factor de demanda tendría que aplicar por carga. Y en el caso del aire acondicionado ya sabemos que es 100%, ¿no? Entonces, acá en particular no tenemos carga de aire acondicionado, sí de calefacción eléctrica, y es un total de 80.000, ¿no? Eso es lo que tenemos. Otras cargas, dice el enunciado del problema, suma 55.000. Entonces, en esta subregla C, donde tengo climatización y otras fuerzas, tendría 135.000. Lo que me daría en principio un subtotal, sumando estos dos, ¿no? Más el subtotal de acá, me daría 167.500. Ese es el primer valor que nosotros tendríamos que, digamos, evaluar. Ahora, de este valor, que es el total de A, B y C, excluyo la carga de calefacción, que es 80.000. Entonces me queda 87.500. Ojo, reitero, este valor es el valor de potencia instalada sin en este caso, sin calefacción. Lo segundo, o vamos a decir lo segundo, el siguiente paso es estableciendo cuál es el valor del área techada para uso de, digamos, de esta edificación, compararla con esa área mínima. Recuerden que el área mínima era de 900 metros cuadrados. Entonces, para ese caso, yo, teniendo un área de 850 metros cuadrados, entiendo que la regla que debería aplicar es la 050-204, 2A. Porque la alternativa es que me sea 2B, es decir, para área mayor de 900 metros cuadrados. ¿Y cómo se aplica esta segunda parte? Entonces, para aquellos edificios donde el área total techada no excede de 900 metros cuadrados, entonces, la primera subregla me dice, oye, lo que es carga de calefacción, aplícale el 75%. Entonces acá está, 75%. Le estoy aplicando los 80.000. 75%, acá está mi potencia instalada. No, perdón, mi máxima demanda. Ojo, ojo que la regla dice, y lo cito, ¿no? Para efectos de interpretación. La regla 270-116-3B, ¿qué me señala? Me señala que en caso de edificaciones no domésticas, este es el caso, es un colegio, el 75% de la carga de calefacción conectada, ojo, más las cargas combinadas de los otros equipos con los factores de demanda aplicables según la sección 050. Es por esta regla que yo estoy aplicando aquí 075. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, aún a pesar de ello, también nos dice la regla 270-106.4, nos dice, no obstante lo señalado en esta, cuando la carga combinada de los otros equipos con sus factores de demanda correspondientes es menor que el 25% de la carga de calefacción en un alimentador o acometida, no debe aplicarse ningún factor de demanda a la parte de calefacción de la carga. Ojo con este concepto, por favor. Lo vuelvo a leer por si acaso. Dice, no obstante lo especificado en la subregla 270-16-3B,
que es la que acabamos de aplicar para el caso de calefacción, nos señala que cuando la carga combinada de los otros equipos, ojo que acá hay otros equipos, ¿ah? Con sus factores de demanda correspondientes, es menor, cuidado con ese detalle, que el 25% de la carga de calefacción en un alimentador va cometida, si ese fuese el caso, nos dice, no debe aplicarse ningún factor de demanda a la parte de calefacción, es decir, se le aplicaría el 100%. Entonces, ahí hay un factor o una condición que tenemos que analizar para evaluar si está en ese segundo condicionamiento, es decir, que sea menor que el 25% de la carga de calefacción, o las otras cargas, ¿se entiende? De ser ese el caso, ya no sería acá 0,75, sino sería 100%. Que no es nuestro caso en particular, pero no hay que perder de vista que existe esta regla. Ahora, toda la carga restante. ¿Qué significa toda la carga restante? Que este era nuestro total y esto era calefacción. Entonces, la diferencia, que es 87.500 como carga restante, a esta le aplico el 75%, y acá está el 75%. Sale esto. ¿Qué hago? Sumo este y me sale la máxima demanda que yo estaría utilizando a efectos de calcular la potencia contratada y en consecuencia de ello la sección del conductor del alimentador. Entonces, este es el escenario de cálculo que se daría para este proceso donde el área total de la edificación está por debajo de 900 metros cuadrados. ¿Ya? Este otro escenario me lleva a la segunda condición. Es decir, en este caso, dice que tenemos un área total edificada de 1.650 metros cuadrados. Definitivamente ya pasé los 900. De esa área, 1.150 metros cuadrados es área que corresponde a uso educacional, a aulas, o algo similar, ¿no? Las otras cargas que este enunciado plantea hace un total de 45.000 vatios y la carga de calefacción, que en este caso se está conectando, es de 50.000 vatios. Entonces, la estrategia de cálculo es muy similar, ¿no? Muy similar. Identificamos el área total, era 1.650, área total techada, se entiende. Luego calcularíamos, entre comillas, el área total de aspectos educativos, aulas vamos a denominarla. El dato me da que es 1.150. Por lo tanto, la diferencia me estaría dando un área no techada de uso no educacional. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden el dato, 50.000 vatios para el tema de calefacción eléctrica y otras cargas 45.000. Con esa misma información, y ya conociendo los métodos anteriores, obviamente que lo primero que tenemos que hacer es determinar la potencia instalada que se requerirá para justamente esas áreas consideradas como cargas básicas, que son las asociadas directamente a espacios educacionales. Le aplicamos la densidad de carga de 50 vatios por metro cuadrado y obtengo 57.500 vatios. Ese por tema de carga básica. La carga adicional se asocia a la carga restante, entonces estamos hablando de 500 vatios, a un factor, vamos a decirlo así, indicador, ¿no?, de potencia unitaria, que en este caso es 10 vatios por metro cuadrado, a los 500 metros cuadrados de área no educacional, me sale 5.000 vatios. La sumatoria
de estas dos está bordeando los 62.500. Además tenemos calefacción, además tenemos fuerza, un subtotal de 95.000 sumado con el anterior, me da 157.500. Si a ese valor de potencia instalada le retiro la carga básica, entonces sobre 107.500 es lo que yo tengo que empezar a analizar cómo distribuyo las potencias unitarias. Entonces, en este caso, cuando yo comparo el área total de la edificación respecto a 900 metros cuadrados, obviamente es mayor, ¿no es cierto? Y al ser mayor, estamos señalando que debemos aplicar la regla 050-204-2B. Es otra regla, ¿no? Entonces, aplicar esa otra regla me lleva a definir nuevamente cómo aplico el tema de la calefacción y de manera similar a lo que hicimos anteriormente, ¿no? Por eso que el factor de demanda es 75.000. La otra parte es identificar el famoso factor multiplicador de potencia. ¿Y cómo logramos identificar este factor? Lo que tenemos que hacer es valorar cuál es la potencia total menos la calibración, y a ese valor lo voy a dividir entre su área, ¿no? Entonces, para nuestro caso específico, ¿cómo hallamos este valor, que es el factor? Tenemos nuestra potencia total menos calefacción, que es 107.500. Tenemos el área total de la edificación, que es 1.150. Entonces, hago una división y me sale 65.15. Ese es el factor que yo voy a necesitar a efectos de evaluar cuál es la manera de calcular, en este caso, la potencia instalada. Entonces, ¿qué me dice el código? Me dice que a los primeros 900 metros cuadrados le aplique un factor similar, eso es lo que me dice. Entonces, ese factor, ¿cuál era? Era el de 66.15 que hemos calculado hace un instante, este de aquí, ¿no? Que hay que multiplicar por los primeros 900 metros cuadrados. Y a este valor hay que multiplicarlo por el 75% de la máxima demanda. Es decir, este producto me sale esto. Y a esto le aplico el 75% de factor de demanda. Y me sale 43.000 y pico. A este de acá, recuerden, este es el factor que sale de aquí, ¿no? Entonces, en este proceso que hago, ubico la carga restante por exceso de 900 metros. Entonces, mi área de 1.650, el exceso de 900 resulta siendo 750. Y eso es lo que obtendríamos como condición. Por eso que cuando yo multiplico los 65.15 por el área, me sale 48.000 y pico. Este es el área que yo puedo manejar y sobre la cual le aplico el factor de demanda, que en este caso es 0.5, y obtengo este nuevo valor de máxima demanda. Obviamente que voy a sumar todo esto y obtengo el valor total de la máxima demanda, en este caso de una escuela de área techada de 1.650 metros cuadrados en total. Eso está claro en cuanto a proceso, por favor. ¿Qué hacer cuando es menor de 30 grados? ¿Qué hacer cuando es mayor de? Jóvenes. Sir, una duda. Dígame. Disculpa. En caso de las escuelas o colegios, ¿necesariamente tienen que tener la carga de calefacción o No, 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 no. A ver, interesante pregunta en principio. Recuerden que esta es la regla, ¿cierto? Entonces, la regla me dice, oye, si hay carga de calefacción, de aire acondicionado y fuerza, hay que basarnos, dice, en la potencia nominal del equipo.
Eso dice. Eso me está señalando que debe haber humidificación, calefacción, que debe haber aire acondicionado. ¿Eso me está diciendo? No, no me lo está diciendo. Pero sí me prevé como posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, si hay, y hay que ponerle en el cálculo, bueno, a ver qué afectación le da, pero no es una obligación. ¿Hasta ahí se entendió bien la idea? Correcto, profesor, muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Jóvenes. Entonces, si no hay inquietudes, grupo 1, voy a dejar de compartir. Grupo 1, Sí, profesor, un momento. ustedes tenían una... Sí, un mapa de un colegio. escuela. Ya, muéstrenme el plano, por favor, y necesito identificar el cálculo de áreas. A ver, acá está. ¿Puedo ver mi pantalla? Sí, sí estamos viendo. Ya, estaría acá, ¿no? Este sería el primer piso. He puesto como áreas verdes. He puesto las salas, las... Ya, un detalle que es importante se entienda, ¿ya? Esas puertas tienen que abrir 180 grados, Sí, lo he puesto así como si estuviera pegado ¿no? para la parte de acá. ya, Y pero si abre tienen que para abrir pegado. 180 grados, ¿ah? Por si acaso. Acá en la parte de acá, ¿no? Que represente que se va hasta acá, ¿no? Exacto, Ya, exacto, entonces le haría eso después. ¿ya? Bueno, Ok. esta sería el primer piso, ¿no? Sí, ahí han cambiado la distribución, ¿no? No, está Así no era igual, ayer. solo que antes estaba, ¿cómo se llama? Había el pasaje, ¿no? Que se representaba, pero ese pasaje se ve en el segundo piso, así que lo borré acá en el primer piso. Ayer vi uno que habían 5 aulas. Sí, no, Ahora ayer veo había solamente 4. cuatro, ayer había, Habían 3 en un lado y 2 en el otro. 5, me parece. no, igual está, profesor. Solo que este cuarto va a ser lo hemos tomado como un almacén acá, profesor. Esa parte, ese cuarto que está acá más metido. No, no va a ser un aula, pero para el siguiente piso sí va a ser un aula. Lo Ah, demás sí son unas aulas normales. ya, ya, ya. Ok. ¿Cuánta área tenemos ahí, por favor? Ya, no sé si mi compañero Pino puede hablar acá, hemos hecho esta parte. Sí, profesor. Como vemos ahí, la área techada en total es 828.66 metros cuadrados. Perdón, esa es área total techada. Sí, sí, de los 3 pisos sería. El colegio va a ser de 3 pisos. Ya. El La área área techada techada de de aula, aulas, sí, es 669.6 metros cuadrados. ¿correcto? Ya. Y la diferencia sería 159.6 metros cuadrados, ¿no? Ya, la diferencia entre ellas dos, se entiende. Claro. Y Ya. yo supuse una carga, digamos un ejemplo, ¿no? Otras cargas de 50.000 vatios. Ya es un valor supuesto, totalmente legítimo, Claro, puede ser pero mis... obviamente que para el proyecto no funciona así, ¿no? Para el proyecto usted tiene que identificar la naturaleza de esas otras cargas. Sí, Exactamente. Tiene que haber un diagrama unifilar, tienen que identificarse las cargas de que estamos hablando, todo eso tiene que validarse. Ya. Otras cargas no va a funcionar como concepto. sí, Tienen que precisar cuáles son. Pueden abrir una hoja de cálculo aparte si quieren para definir cuáles son esas otras cargas, pero tienen que identificarse plenamente. sí, ¿Estamos profesor. claros Sí, hasta profesor. ahí? Sí, Ya. profesor. Sí, Ok, entonces aplicando a que bien ahí estamos en los 50 vatios por metro cuadrado, nos sale 33.000 y pico, ¿no? exacto, profesor. La Ya. multiplicación de 50 ¿Puedes por 2. agregar un poquito, por favor? Yo soy medio cegatón, no. Ahí Como, estamos Estaría, bien. como no hay una carga de climatización, se simplifica todo, profesor. Sí, sí, en teoría sí. Como
patrón de cálculo vamos a validarlo, ¿ya? Pero reitero, para el problema real, ese concepto de otras cargas sale como consecuencia de la identificación de todas las cargas adicionales. Así que ustedes tienen que identificar de qué cargas se tratan. Sí o sí va a ¿Estamos salir. claros? Vamos a tener un centro de cómputo y de ahí va a salir varias cargas. Con esa parte todavía falta hablarla y supongo que esta semana, estos días ya vamos a hablar y vamos a establecernos las cargas todas. Ojo, por ejemplo, en el caso de un centro de cómputo, ¿ah? Los centros de cómputo demandan o podrían requerir un sistema de respaldo. Estamos hablando de un UPS, a efectos de que cuando por alguna razón se vaya la energía, el UPS genere la condición de respaldo del sistema y puedan seguir haciendo sus trabajos hasta que obviamente retorne el proceso, ¿no? Habría que evaluar si hay que colocar un UPS, de qué potencia sería, eso habría que evaluarlo. Eh, Tienen que también plantearse el tema de alumbrado exterior, por ejemplo, tanto perimétrico como interior de los ambientes, pasadizos, no sé, pero que sumado me van a dar una potencia, un requerimiento. Sistema de bombeo de agua que no necesariamente puede ser únicamente para el tema de consumo humano, sino podría ser para regadíos, para jardines, qué sé yo, ¿no? Los diferentes tipos de uso. Electrobombas, puertas, sistemas de videovigilancia muy usuales en colegios privados, por ejemplo, ¿no? Un sistema de alarma contra incendios, no lo sé si habría en este caso por dónde, qué implicaría. Ojo, por favor, mucho cuidado, ayer lo comenté, revisen el Reglamento Nacional de Edificaciones en lo que corresponda, ¿ya? En lo que corresponda, en el caso de colegios. También la normativa emitida por el Ministerio de Educación, en particular, respecto a edificaciones orientadas a escuelas. Ya verás, bueno, eso lo voy a apuntar entonces. Eso sí, por favor, con mucho cuidado, ¿ya? A ver, entonces estamos sumando, estaríamos menos de, ahí tendríamos, no, ya claro, sería la A, entonces la A me da 75, 85, hay algo raro ahí. Ese 85, ¿cómo sale? Por favor, entren ahí para validar cómo sale ese valor. Esto Está cuál es. sumando, ¿qué suma? Consumo la... 33, suma 1500 y suma 50, ¿no? Sí, eso total. O sea, 88, total. 89 y fracción, ¿no? A ver, dale total. 85, ¿no? ¿Por qué 85? 83, ah, ya, es Creo que sale... 1500, ¿no? Ya, no es 15.000, es 1500, ya, lógico, lógico, ya, ok, ok, ok. 85, entonces, a ver, ya identificaron. Claro, el paso 7 sería restar con la carga Calefacción, de calefacción, pero como no tiene, es lo claro. mismo. Ponemos carga restante. Ok, 85.000. Y tenemos 0,75 y ya está. ¿Sí? Ahí está. Hasta ahí han llegado. Sí, esto ya me dijo, profesor. ¿Ya? Hasta ahí han llegado. Obviamente que ya en el proyecto serio, ¿no es cierto? De entrega seria, tendrá que haber un cuadro que me permita identificar el área por ambiente para validarlos, ¿no? No es el que haya hecho un cálculo errado. Por piso, si es posible, ¿no? Y además que el propio plano tendrá que identificarme cuáles son áreas de uso educacional directo y cuál no, ¿no?
Y en cuanto a otras cargas de fuerza, tendrá que haber su listado y su proceso de identificación, potencia, todo ese rollo para justamente validar todos estos números, ¿de acuerdo? Profesor, sobre una consulta quería hacerle Bien. sobre, aparte de la ubicación, la colocación eléctrica, no he encontrado normas respecto a esos. En el código hay sobre las cargas, ¿no? Pero no refiere a la ubicación o cuántos, que en el salón cuántos toma corrientes, así por dar un ejemplo. ¿Eso dónde podría encontrarlo? ¿En el Ministerio de Educación? A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame entender la intención de tu pregunta. Tú me estás señalando que no estás encontrando una norma que te diga cuántos tomacorrientes deben haber en un aula, ¿eso es lo que me estás diciendo? Sí, algo que así como una idea, ¿no? ¿Cuántos está establecido? Ya, lo que pasa es que tienes que comprender varias cosas. No solamente es cantidad, sino además hasta de qué tipo. ¿Por qué? Porque tienes que evaluar qué grado es el del cual estamos hablando. Si es de inicial, por ejemplo, si es de los primeros grados, si es eh, secundaria, que le llaman, porque hay diversidad de dispositivos que pueden colocarse. Por ejemplo, en el caso de los tomacorrientes. Hay estos famosos tomacorrientes a prueba de niños, ¿los conocen? No, por mi parte no Son lo conozco. tomacorrientes que para que tú puedas colocar la espiga del enchufe en el tomacorriente, tienen que ingresar juntas, entonces se libera un mecanismo que normalmente está obturado el acceso y que si alguien pretende ingresar una sola espiga del enchufe, no va a ingresar. Tienen que ingresar las dos juntas. Es algo así como un trabaniños que le llaman algunos, que se usan en ese tipo de áreas educacionales, en lo que llaman iniciar 3 años, 4 años, otros le llaman pre-kinder, kinder, no sé, es cuestión de semántica, ¿no? Pero obviamente que es para aulas de niños, ¿no? Uno, dos, sí está normado el tema de altura de los dispositivos, eso está normado, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación tiene normatividad específica respecto, por ejemplo, aunque eso no tiene nada con el tema eléctrico, pero respecto al ancho de escaleras, por ejemplo, a la apertura de la puerta, a las zonas de evacuación, a las necesidades de ventilación. O sea, hay varias disposiciones en esa línea de tiempo que no pueden obviarse desde el punto de vista del diseño estructural y también eléctrico de un edificio para uso, por ejemplo, educativo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que hay mucha norma complementaria que no van a encontrar en el código per se. ¿Está claro esto? Sí, brother. De acuerdo. Entonces, hasta aquí podríamos nosotros establecer que han seguido el patrón, ¿no? Han seguido el patrón y ya hasta ahí están llegando a un buen valor, por lo que han seguido el patrón. Hay que ir desmenuzando cada elemento del análisis para ver cómo finalmente funciona esto, ¿ya? ¿Puede dejar de compartir, por favor? Profesor, ¿me puede dar su Dígame. opinión del plano? O no sé si, a ver, Perdón, no lo eh, escuché. su opinión sobre el plano, o no sé si Ah, me puede dar bueno, su... porque ayer, de lo que vimos ayer a lo que estoy viendo ahora, la diferencia que estoy notando es que por lo menos han dibujado, aparentemente no sé si a escala correcta, pero se logran ver los cuadrangulares de no sé qué cosa es, la cimentación, la columna, la Esto por... viga, eso, ¿no? O sea, Sí. el dibujo me hace suponer que es una columna, pero el grosor de esa columna ya me pone en duda, ¿no? De si eso no es una columna. Porque el espesor de la pared
está del mismo ancho de la columna. Y no suele ser así, ¿no? Ya, profesor, no sé esa parte, voy a ver qué puede hacer ahí. Ahí, por favor, sí tengan mucho Sobre cuidado el con ese tablero. detalle, porque en algunos casos hay vigas que le llaman vigas peraltadas, que seccionan el espacio del, digamos, del aula y obliga a un diseño distinto, porque obviamente la viga interfiere en una intención de alumbrado, y a veces se duplican la cantidad de salidas de alumbrado justamente por la existencia de esas vigas que son peraltadas las que se observan, ¿no? Como las que hay en los salones de la universidad, ¿recuerdan? Esas vigas que parecieran sobresalir del techo. Ah, claro, sí. Ya, esas se llaman vigas peraltadas. Entonces, como que va formando ciertas unidades estructurales, ¿no? En la edificación, entonces hay que contemplar esa condición a efectos de ver qué variabilidad podría darle al diseño, ¿de acuerdo? Ya, profesor. Ya. ¿Qué más tenemos acá que podría comentar? Ya he dicho lo de el ancho de las paredes. Eso también tiene un sentido específico, ¿no? Y dentro del punto de vista del ornato, ustedes tienen que evaluar de qué estamos hablando para espesor de estructura. ¿Cómo va a trabajar eso? Miren, en colegios, desde el punto de vista civil, mucho se usa el sistema de pórtico. Me explico, se hace ah, como que el cuadrado, ¿no? Columnas, vigas, columnas, vigas. Entonces eso le llaman estructura aporticada, ¿no? O sea, conformada, estructurada por columna, viga, techo, columna, viga, techo. Y los espacios entre columna y columna, que normalmente le llamamos pared, no cumple una función estructural sino divisoria. Por eso le llaman pared no portante. Yo la puedo tumbar y no, estructuralmente no pasa nada. Pero si yo tumbar una pared que está soportando una viga, ni bien boto la pared, la viga se me cae. Toda la estructura puede colapsar. Me están siguiendo, ¿verdad? Sí, profesor. Perfecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con la naturaleza estructural para no cometer el error de ponerme en esa posición y tener que no validar la continuidad del proyecto por esos errores. Una de las preguntas iniciales ayer fue, ¿estos planos tienen aprobación del responsable de la parte estructural? Si la respuesta es no, es un plano con el que no puedo intervenir o tengo que partir de varios supuestos. De lo contrario, no podría avanzar. Esto está claro, ¿verdad? Sí. Solo una consulta. Diga, El tablero eléctrico, el general, este, hemos planteado poner en el salón. ¿te No, refieres al tablero general? Sí, profesor. Ya, ¿te no, refieres planteamos a poner en esta parte de dentro del acá. salón? No, en un cuarto sería aparte, que estaría conformado por un almacén y acá otro cuarto aparte. Pensamos Ah, ponerlo acá. recuerden que uno de los criterios para no ubicar un tablero eran los como que estantes, ¿no? Y me parece que ahí más o menos va a jugar esa línea. No sería el lugar más adecuado, ¿no? ¿Cómo qué profesor dijo? No, no le escuché muy bien. ¿Cuál de todas las partes que he dicho? Ah, como estante, como... No entendí la palabra que dijo sobre... Ya, cuando tú revisas la norma en cuanto a la ubicación de tableros, te da ciertas condiciones donde no puedes instalarlo. Así, como quien dice prohibitivo, ¿no? Aquí no. Y ese enunciado termina diciendo algo así. Y en otras que no resulten favorables, algo así dice. Entonces, el abanico de posibilidades frente a algo que no resulte favorable es amplio. A veces es una caja de Pandora, ni siquiera está definido. Entonces ahí es cuando uno tiene que plantearse con claridad los usos de los espacios, los tiempos dedicatorios y todo ese rollo, para ver si es que hay que generar
Se me ocurre accesibilidades diferentes. Ahorita me pongo a pensar en voz alta. De repente estoy hasta yendo a un tercer piso y no tengo un elevador. ¿Y qué pasa si tengo un alumno minusválido? No puede subir. ¿Se capta lo que estoy señalando? Sí, verdad. Ya, entonces eso, para solucionar eso, o no crezco en la edificación o pongo un elevador, ¿no? Pero en cualquiera de los escenarios hay que justificar la parte eléctrica para su ejecución. Por lo pronto, hasta aquí, hasta donde hemos señalado, ¿está claro el proceso? Sí. Para todos los del grupo 1, ¿ah? Sí, profesor. Ese es mi compañero que... Ok. Todo Entonces, claro, profesor. ¿puede dejar de compartir, por favor? Ya. Ahora voy a compartir yo. Entonces, uy, no he compartido, creo, ¿no? Vamos a compartir. Acá es. ¿Me confirman, por favor, si se aprecia? Sí, profesor. Sí, se ve. Ok, solo por rebobinar, ¿ya? Solo por rebobinar nada más. Esto es lo que hemos venido haciendo en mérito a los ejemplos. Aquí se ve más práctico. Identificamos el área total, recuerden, dimensiones externas. Luego de identificar el área total, hemos determinado cuánto de esa área se refiere a un tema educacional. La norma dice aulas. En realidad es un poco más que ese concepto. Hay, por ejemplo, escuelas que tienen un teatro. Entonces, y le dan uso a su teatro, ¿no? Hacen presentaciones, todo, ahí hacen sus ensayos, qué sé yo. Entonces, pregunta, ¿ese ambiente debo considerarlo como administrativo o como educacional? ¿Es un aula o no es un aula? ¿Qué dirían ustedes? Mm, Silencio. Como aula, ¿Puede profesor, repetir, sería. profesor? Está dormido usted. Yo Yo diría aula, consideraría un profesor. aula, profesor, porque Aula. sería como que también lo usan para lo educativo, ¿no? Exacto. Hay que considerarlo como un ambiente de aula. Entonces, decíamos, el primer punto que ustedes implementaron en el ejemplo, como hemos venido haciendo, es determinamos el área total. De esa área total hemos identificado cuánto pertenecía a áreas para fines educacionales. Por diferencia sacábamos las que no se entiende. Luego, con esa información, íbamos al cálculo de la carga básica, le aplicamos el factor de 50 vatios por metro cuadrado para aquella área techada que está considerada como uso educacional. A los ambientes restantes, independientemente del uso, solamente como no es de un tema educacional, se le iba a considerar 10 vatios por metro cuadrado. Entonces, hasta ahí teníamos una potencia instalada. Pero ¿qué teníamos que hacer? Incorporar a eso las potencias que podrían salir de cargas adicionales como de calefacción, aire acondicionado, fuerza, etc., ¿no? Entonces ahí salió un paquete y salió un valor. Entonces, solo utilizamos potencias nominales hasta el momento. Con toda esa información, entonces sumábamos las cargas halladas acá como carga básica, las cargas asociadas al tema de área del colegio restante, y las otras cargas, que es un tema de calefacción, aire acondicionado, fuerza, qué sé yo. Sumamos todo eso y después restamos de todo ese total lo que corresponde a carga de calefacción o aire acondicionado, según fuese el caso, y a partir de ahí empezamos a hacer una discriminación. El área total tiene más o menos de 900 metros cuadrados, porque hay un paquete
que se trabaja hasta 900 metros cuadrados. Entonces, cuando fuese ese el caso, ¿yo qué hago? A la calefacción le aplico el factor de demanda que aparece en la sección 270. Y esa nos señala el factor de demanda que hemos acotado, ¿no? El otro escenario es que tenga un área techada superior a 900 metros cuadrados. Entonces, ahí sí me dan cierta posibilidad de análisis. Me dicen, ¿sabes qué? Usted trabaja este segmento, estos otros precios, usted puede trasladarse a otra condición. Y es el procedimiento que hemos seguido. ¿Ya? Por eso le decía, miren esta tablita y paso a paso van avanzando, ¿no? Sin ningún inconveniente. Y les va a botar un cuadro de este tipo, en el caso sea menor de 800 metros cuadrados, y cuando es el tema de más de 800 metros cuadrados, obviamente le sale un valor diferente, ¿no? Porque aquí este segmento es el que se incorpora que no se había analizado previamente. Ahora, otro bloque de trabajo es el denominado de hospitales. Miren, acá en este caso hay que tener mucho cuidado, porque aquí sí existe una normatividad muy exigente. Muy exigente. Hay una disposición, por ejemplo, emanada por el Ministerio de Salud, en el que califica las edificaciones hospitalarias. Y en razón a esa calificación les da una cierta categoría. Entonces hay diversidad de categorías en hospitales. ¿Ya? Eso como primer elemento de información. Como segundo elemento de información, toda la parte normativa que implique una modificación de un proyecto. Aquí el tema es fino para saber los alcances de ese trabajo. ¿Por qué razón? Porque muy probablemente en el momento que esa edificación se construyó, se edificó, ¿no es cierto? Probablemente ciertas normas que hoy están vigentes no estaban vigentes en ese entonces. Entonces, en más de un caso, cuando la normatividad ha variado, a veces la autoridad superior lo que hace es, desde el punto de vista del hospital, solicitar alguna figura de recalificación, porque cada condición de categoría de un hospital le permite ciertos estándares de servicios que puede prestar. Por ejemplo, el que yo tenga una o más camas donde pueda hacer hospitalización ya me eleva la categoría. Por decir algo, ¿no? La diversidad especial ya es que yo pueda ofrecer como un centro hospitalario con capacidad de dinamismo, ¿no es cierto? También me puede elevar la categoría del hospital. Me da un equipamiento que yo debería estar obligado a tener en ese hospital a efectos de tener una categoría específica. Entonces, sí, pues, las denominaciones de los hospitales, es decir, el nombre propio, no dice mucho, pero sí cuando se enlaza el marco normativo emitido por el Ministerio de Salud, que comienza a calificar la estructura hospitalaria, ¿no? Entonces, el Estado se ha comprometido a inyectar un recurso, por ejemplo, a efectos de mejorar los estándares de la prestación de servicios en salud, se entiende que en hospitales públicos. Pero ese es el escenario, ¿no es cierto? El código está planteado, formulado para edificaciones nuevas. Entonces yo no puedo aplicarle a un hospital que se construyó bajo estos estándares, que ahora que la condición ha cambiado, se le obliga al hospital a cambiar los estándares. No es tan simple como eso, ¿no? Entonces por eso hay que ser muy prudentes en el análisis de los hospitales, ¿ya? Entonces, el proceso de cálculo que nosotros debemos de seguir para el caso de hospitales es muy parecido, muy parecido. Obviamente que la diferencia va a estar en la naturaleza de la carga que puede, digamos, conectarse y todo ese rollo.
¿Y qué nos dice la regla, por ejemplo? Que en este caso es la 050-206. Que si yo quiero identificar o calcular, valga la redundancia, ¿no? La sección de los conductores que me van a servir tanto de acometida como de alimentador a ese hospital, ¿qué es lo que primero debería validar, ¿no? El tema del área del edificio, ¿no? Nosotros tenemos que definir cuánto de esta área es área, digamos, que cubre, ¿no es cierto? La garantía de las vidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la regla 050-206-1A, ¿qué está señalando? Que para poder determinar una carga básica, el instrumento, el indicador que se va a utilizar para multiplicar ese factor por el área de esta edificación es lo que me permitirá dar, en este caso específico, ese primer aporte de potencia. Entonces, cuando esa área yo la multiplique por 20 vatios por metro cuadrado, ahí es cuando aparece el primer resultado de necesidad, que hay que traducirlo, digamos, en términos de valor de dinero para ver la afectación en la construcción. Pero, bueno, voy a reiterar. Primer cálculo, 050-206, regla 1A, para hallar esta carga básica total, necesito los 20 vatios por metro cuadrado como elemento sustantivo, porque es el indicador, el factor de indicador, y identificar el área del edificio, ¿no? Y entonces multiplicamos por 20 vatios por metro cuadrado y me da el equivalente a cómo establecer el valor de carga básica. Pero ahí no queda la cosa, ahí ahora uso otro factor que es 10 vatios por metro cuadrado para lo que se llama, ojo con esto, áreas de alta intensidad de carga. Entonces, el concepto de alta intensidad de carga me señala que la ocupación de ese ambiente respecto a otros es más exigente, ¿no? O sea, ahora, cómo se aterriza ese comportamiento en lo que es la ejecución de obra, habría que analizar, ¿no? Parece muy fuerte y muy firme en el papel, pero hay que ver cómo se dinamiza con un tema de precaución, ¿ya? Ahora, si ya tenemos entonces la carga básica, 20 vatios por metro cuadrado, tenemos la de calefacción, 10 vatios por metro cuadrado, ¿no? Casi ya tenemos todo, por decirlo de alguna forma. Pero ahí tenemos que agregar, cuidado con la expresión, tengo que agregar ahora un indicador de 100 vatios por metro cuadrado. ¿Y por qué ahora 100? Porque el área que estoy evaluando para esos efectos la asumo como un área crítica. En la expresión, digamos, de los bomberos, de alta intensidad de carga, ¿no? Más o menos por ahí va. Entonces, hay que estar siempre atentos a estas dinámicas, ¿ya? Porque a veces es complicado. Pero sí es cierto del todo de que se le ha ejecutado un pago, que ellos, imagino que están en proceso de valoración, todo ese rollo, ¿no? Lo importante en esta segunda idea, cuando hablamos de hospitales, es solicitar algún tipo de información. ¿En qué medida? Nuevamente, tenemos que identificar el valor de la cantidad de potencia, por ejemplo. Cuando yo tengo una edificación de menos o hasta 900 metros cuadrados y menos de 900 metros cuadrados. Entonces, hay ciertas reglas o ciertos estadios que hay que identificar para cada condición y que no haya mayores conflictos, ¿no? Por ejemplo, la subregla 2 ya nos lleva a analizar ¿qué cosa? Nos lleva a analizar los factores de demanda. Y analizar los factores de demanda
me obligan a hacer algún tipo de, no sé si la palabra sea concesión, pero definitivamente hay un resultado de cálculo si la edificación excede los 900 metros cuadrados, como que no. Y ahí sí hay una condición fina que debe de aplicarse a efectos de tener resultados. Y reitero, la diferencia en cuanto a cálculo va a estar justamente en ese factor, ¿no? Si lo que vamos a intervenir está plenamente dentro del exterior de todo esto, o habrá que hacerlo con mayor celeridad para efectos de no generar más daños de los necesarios. Pero acá se pretendió ayudar, ¿no? Y nos hemos visto envueltos en diferentes situaciones. Como creo que nadie ha seleccionado un hospital, suponiendo, miren, suponiendo solamente que el caso anterior del grupo que presentó su trabajo, en vez de ser salones, fueran consultorios externos, por decir algo, entonces tendría una fuente de información básica para entrar a este proceso de identificación de cargas, lenguajes y todo esto. Entonces, solo me queda acotar que en el caso de hospitales, reitero, el proceso general es muy parecido al de colegios, ¿ya? Muy parecido ahí. Sin embargo, ya hace algunas finezas de tiempo, de condiciones, ¿no? Para poder llegar a identificar el valor de la máxima demanda. Y si lo queremos como un diagrama de flujo, ¿no? No sé por qué no avanza. Ya. Estos serían los pasos que nosotros deberíamos seguir de una manera metódica a fin de cerrar digamos, el proceso de cálculo en hospitales. Y como le señalamos, primer punto, hallamos el área total, recuerden, dimensiones exteriores. En el segundo, determinamos área total en ambientes de alta densidad, por ejemplo, sala de operaciones, porque hay un cálculo diferenciado. De ahí nos vamos al tema de los tomacorrientes. Y en el caso de los tomacorrientes, recordemos que como carga básica, 90 metros perdón, 20 vatios por metro cuadrado, ¿ya? Y para carga adicional, 100 vatios por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, con esa información, trasladar todos los resultados a la expresión de la carga adicional, ¿no? Y se van haciendo las reservas, las restricciones del caso. El colegio en lo particular no debería usar más ambientes del que está facturando, ¿no? Por un tema de sentido común. Pero acá están todos los pasos. No se omitió ninguno, ahí están todos. A ver. El ejemplo nos lleva más o menos a la misma idea anterior. Que tenemos una distribución de área total, de metros cuadrados, ¿no? Y lo que de alguna manera podemos colegir de este ejemplo es cómo se maneja la información. Primer elemento, la información. Nos dicen que hay un área total edificada de 12.000 metros cuadrados. Entonces, el primer indicador es, oye, Insolec está tocando la puerta para continuar, ¿qué? Entonces, lo que yo he dicho es, por favor, vaya alguien a hablar con ellos, expliquen la situación y canalicen, pues, correctamente el envío, no, no es acá ante ustedes. Y aquí otro detalle hay acá. Bueno, las intensidades de carga se ajustan mucho a la verdad, tenemos Cobra, ¿no? Son 12.000 metros cuadrados, fíjense, no es una poca distancia, ¿no? Y de esos, digamos, 12.000 metros cuadrados, 300 de ellos se llaman pues a zonas un poco más de áreas críticas, ¿no?
Principalmente empezamos a hacer nuestro cuadrito, ¿no? ¿Cuánto de eso era techada? ¿Cuánto de eso es ambiente, ¿no? O sea, no se puede ir, como quien dice, forzando las cosas. Entonces calculamos el área, reconocemos los problemas, vamos a la figura de condición, a veces de directriz, ¿no? Hay gente que nace un poco para decir, ya, tú haces esto, esto es lo otro, y porque reconoce más o menos las potencialidades de cada quien. Entonces ustedes tienen que procurar juntarse de forma y entre los que, digamos, no deberían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Para nuestro ejemplo, calculamos el área para la edificación de más de 800 metros cuadrados, ¿no? Entonces, aplicando los factores que hemos señalado, obviamente, siendo 12.000 lo que me puede costar a mí, en lo particular a ti te ha costado mucho más que ese valor, ¿no? Entonces, a ojos cerrados dices, no, corresponde, devuelve mi plata y hacemos metrado. No es tan simple, ¿ah? Pero podría reducirse una simpleza. Lo cierto es que donde esté menos, digamos, dificultoso el cálculo. Y miren, el ejemplo me habla de 1.200.000 que tengo yo de carga en vatios por un tema de calefacción. 1.200.000, ¿eh? También me dice que el aire acondicionado es 100.000 vatios. Acá está, aire acondicionado, 100.000 vatios. No, pero ¿a dónde está? 100.000, ¿no? Aire acondicionado, no le he puesto acá. Creo que estoy viendo otro caso de solución, no es este, creo. Carga, ¿cuánto da la carga? La carga da 1.200.000, la carga. Este dato creo que no corresponde acá. Estos datos, a ver, calefacción está en 200, aire acondicionado 100.000, si es. Otras cargas 165.000. Ya está, a ver. 20 por 10, acá está 240, 100 por 30, ya está. Luego calefacción 1.200.000, fuerza 1.600.000. Ya. No, algo está fallando. Estas cifras no son las que deberían estar acá. Algo no me está cuadrando. O sí, no, acá está 165. No, está bien, está bien, está bien. Ya, fíjense. Ok. Entonces, decíamos que la primera condición era 20 vatios por metro cuadrado. Tenemos el área techada, sale 240.000. La segunda condición es 100 vatios por metro cuadrado, considerando que es un área de uso intensivo, ¿no? Ahí puede estar toda la sala de operaciones, ¿eh? Centro quirúrgico, puede estar sala de partos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eso, por ejemplo, ¿no? Quirófanos, ¿no? Quirófanos, recuperación. Entonces lo que se me está diciendo es que hay un como que factor, ¿no? de cálculo de la carga básica. Entonces, aplicado por las áreas, me sale esta primera condición de potencia. A esta primera condición de potencia le sumo la carga prevista de calefacción, ¿no? Se la sumo, se la pongo ahí. Aire acondicionado no tengo, no debería aplicar la regla 270. Fuerza, sí hay fuerza, y está aquí. Ahora, ya con toda esta información obtenida, validamos, ¿es un área mayor o menor? ¿No? Entonces, primer aviso es identificar el área. Segundo aviso es identificar a qué condición de asociación podría pertenecer. Y para hacer eso tenemos que dividir este valor entre este de acá. ¿Ya? Entonces, al hacer esa división, nos va a dar este indicador de aquí. ¿Ya? 36 por 25, 36.25 está resultando, fíjense bien, de hallar este valor, ¿no?
este valor de acá. ¿Qué cosa es 435.000? ¿Qué estoy sumando? ¿O qué estoy considerando? Toda la potencia del hospital menos el factor de aire acondicionado. Eso es lo que estoy recién, digamos, retirando, ¿no? Me sale esta cifra de acá, aquí la coloco y voy a hallar el primer, digamos, factor, ¿no? Y aquí, como decía, salía 36.25. Ahora, con este factor, yo voy a ponerlo como precio unitario y voy a hacer lo que él no terminó, ¿no es cierto? Entonces, este factor de acá lo sostengo aquí, y entonces aquí pongo los primeros 900 metros cuadrados. Aquí pongo el saldo. ¿Cuál saldo? De los 12.000 menos 900. Aquí está. Como los multiplico en pares, ¿no es cierto? Esto sería el valor, un valor, este sería un segundo valor. Le aplico el factor de demanda que correspondía y yo tengo acá estos. Entonces sumo 1, 2, 3, 4. Sumo estos 4 y me da un valor de potencia. Aquí, por ejemplo, ya no podría considerar el tema de si hay o no carga superior a 900 metros, porque obviamente no es la intención del diseño, ¿no? Sino la intención del diseño es complicar un poco, se entiende que didácticamente, para que se piense en la mejor alternativa de cálculo, ¿no? ¿Hay alguna inquietud sobre este esquema de hospitales? Como ustedes se habrán podido dar cuenta, estructuralmente es muy similar al caso anterior, ¿no? Consultas. ¿Ninguna consulta entonces? ¿Sigo avanzando? El otro grupo, el grupo 3, confírmeme cuál era el tema de su área. Grupo 3. Disculpe, profesor, no entendí la pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de la edificación que ustedes van a trabajar? Ah, ya, yo le entendí cuál es el tema del área. Nuestra, bueno, lo que le hablé fue sobre una municipalidad. Ya, tenemos el plano ahí en la mano. A ver, un rato. Mejor dicho, ¿lo tienen o no lo tienen? Sí lo tengo, pero no lo tengo abierto ahorita. Ahorita lo Ya, voy ok, a ver. ok. Un ratito, todavía no lo vamos a requerir, solamente quiero saber ese tema, ¿ya? Vamos a avanzar por acá, porque en este caso hay otro ejemplo del mismo situación de hospital, ¿no? Donde ahora el área no excede los 900 metros cuadrados, es más, es exactamente 900 metros cuadrados. Un detalle importante en hospitales, cuando uno diseña hospitales, es qué se considera área de alta intensidad. El concepto de intensidad pasa por la severidad, vamos a decirlo de esa forma, sino un hospital, de la necesidad de reserva de carga en ese punto. O sea, ¿qué tan urgente es? Al punto que cuando se establecen estas zonas de alta intensidad, por lo general son zonas que siempre están en un hospital, en el tablero, considerados como emergentes. Es decir, por angas o mangas, siempre deben estar energizados, ¿no? Un tema de prioridad en un centro hospitalario. Y se parte de la premisa que hay alguna falla, pues, ¿no es cierto? Por eso se denomina de alta intensidad. Entonces, lo que yo necesito, reitero, para efectos del diseño, es discriminar de toda el área techada, siendo un hospital que tiene diversos niveles, cuáles de esos ambientes
pueden identificarse como de alta intensidad. Entonces, todo lo demás se excluye, no, bueno, se excluye no es el término más feliz. Todo lo demás se mete en un paquete para trabajar en la idea de otras cargas, ¿no es cierto? Dicho eso, entonces, nosotros teníamos 900 metros cuadrados de área total, 150 metros cuadrados de ella es de alta intensidad, es una menor sección, pero de alto contenido de desarrollo, entonces, por eso se llama de alta intensidad. Se aplican los cálculos similares, ¿no? Se obtienen los excesos, se retiran, se recalcula, y con ese valor vamos entrando al tema acá. Como es menos de 900, ya no tengo que identificar los factores que habíamos identificado acá. Entonces solamente calefacción es tanto, 80% de la carga restante, ojo con ese detalle, se aplica el 80%, ¿no? Y luego aplico el 80% del 80% y me sale el valor, ¿no? Sumo y ya tengo mi máxima demanda del edificio. Otro paquete es el paquete hotelero, ¿ya? Y todas sus variantes, ¿no? Todas sus variantes. En principio, cuando hablamos de hoteles, moteles, dormitorios, edificios de uso similar, estamos hablando de un espacio que no suele ser un espacio de alta transitabilidad, pero que un valor agregado que se le da al sector es el alumbrado público, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para dar cierta condicionamiento, ¿no? En el caso de los hoteles, moteles, dormitorios, edificios de uso industrial, por ejemplo, hay mucha demanda de servicios. Entonces, empezaron a surgir N tipo de edificaciones dedicadas a ese rubro. Entonces, de alguna o de otra forma, se ha tenido la necesidad de siempre exigir ciertos parámetros, pero en esta oportunidad, ya desde el 2006 que se publica este código, las intenciones, todo ha ido cambiando y son un poco más exigentes hoy, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira el procedimiento de cálculo, reitero, es muy similar al protocolo que se ha tenido en las otras edificaciones. Igualmente, la carga básica debe manejarse sobre 20 vatios por metro cuadrado, pero en un ambiente externo, ¿no es cierto?, a la edificación. Luego, cargas de alumbrado, que son de naturaleza especial. Luego de la carga de alumbrados, incorporamos otras cargas, ya hablamos de calefacción, aire acondicionado, otras cargas en general. O sea, como ustedes se dan cuenta, estructuralmente es lo mismo, ¿no? Lo hemos visto en tema de escuelas, lo hemos visto hace un instante en el rubro de hospitales, y ahorita estamos viendo el rubro hotelero, y salvo diferencias en las cargas básicas por metro cuadrado, los números están ahí, ¿no? Y también tenemos el factor que de alguna manera me altera o condiciona el resultado final, porque hay que despertar respecto a la condición médica propiamente dicha, perdón, a la condición hotelera propiamente dicha, para discernir si el área total excede los 900 metros cuadrados o no. Si no excede, tenemos a todo lo que es calefacción le aplicamos la sección 270, y a todo lo restante el 80%. ¿No? Si el área fuera superior a los 900 metros cuadrados, entonces obviamente todo lo que es carga de calefacción se le aplica el factor que corresponda, ¿ya? Y ahí entra nuevamente un análisis de carga
cómo es que se hará el cálculo de área que deberá transmitirse, ¿no? Para tener el resultado final. En este caso hablamos de 80% de la carga por metro cuadrado y después del 65%. Entonces, esto que es un proceso de cálculo, vamos a mirarlo así. Entonces, estamos como que repitiendo el modelo y la estrategia para que quede claro cada uno de los pasos, ¿no? Cada uno de los pasos. Con esto ustedes van a poder hacer un recuerdo rápido de lo que implica cada condición. A ver, la variedad de esta información ya es cálculo, ¿no es cierto? Quizás ahora ya no se note tanto como en la primera ocasión, pero la idea es que los procesos se repiten, ¿no? Son repetitivos, no es que más que hay que cambiar el valor y consignarlo. Es un proceso de cálculo repetitivo que así como se presenta no ayuda mucho. Por lo menos a ver las cifras, ¿no? Se podría ver en un Excel, pero aquí no se aprecia mucho. Y este es el otro paquete, donde entra toda una bolsa, otros tipos de uso. Aquí entra de todo, ¿no? De todo, otros tipos de uso. Entonces, por ejemplo, hemos visto específicamente qué cosa, escuelas, hospitales, hoteles, moteles, ¿no? Entonces, esos tres rubros los hemos analizado. Entonces, otro tipo de uso, ¿qué es? ¿Qué abarca? ¿De qué se trata? ¿No? Entonces, la propia norma precisa cómo hay que usar un lugar para efecto de intervención, todo eso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué me dice? Que para yo poder definir la capacidad mínima de los conductores, en este caso la cometida, ¿qué tenemos que plantearnos? ¿Cuáles son los que existen en la tabla 14, ¿no? Entonces, ya no está siendo un informe tan favorable desde el punto de vista de identificación plena, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con definir la carga básica. Se entiende que por metro cuadrado, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Ahí en la tabla 14, hay una tabla 14 que está en el código. Ahí se señala cuál es el valor. Primero hacemos la validez de la tabla, ¿no? Entonces, por carga básica, aplicando esa tabla, el factor que resultaría es el factor, digamos, bueno, el que me dé la tabla, pero lo multiplico por el área que estoy calculando, ¿no? Y en cuanto a cargas especiales que tienen que ver con calefacción, aire acondicionado, qué sé yo, ¿no? Esas las observamos bajo la tesis de que es una carga a la cual tenemos que ir como que procesando la potencia instalada, ¿no es cierto? Y esta es la famosa tabla 14. Yo no sé si recuerdan que en algún momento alguien de su grupo dijo, ingeniero, pero en la tabla 14 dice que para viviendas debo utilizar 30 vatios, 25 vatios, y era el valor que aparecía acá. ¿Ya? Pero es un valor que nunca fue aprobado ni validado, ¿no? Después acá, fíjense, si fuera una bodega, un restaurante, si fuera una oficina, acá están los vatios. Si fuera un área comercial, industrial, iglesia, garaje, todo está acá. Entonces, acá tenemos un fuerte abanico de actividades que pudieran estar involucradas, ¿no? Con la intención de un diseño en específico, dada la naturaleza predominante del uso. Hay que analizar bien esas circunstancias, ¿de acuerdo? Y en ese caso, por ejemplo, tenemos acá cuántos serían los vatios por metro cuadrado.
En el caso del factor de demanda, ¿cuáles serían los conductores de la cometida? ¿Con qué porcentaje de demanda aplico esto de aquí? Entonces, se vuelve una espiral, ¿no? Ya. Este detalle de acá, quiero manejarlo con cierta prudencia. Primero, recordarles una regla. La regla 050-104 del Código Nacional de Electricidad de Utilización. Esta regla habla de la carga máxima por circuito. Ojo, carga máxima por circuito. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de un circuito, estamos hablando de un circuito derivado, ¿de acuerdo? Y siendo un circuito derivado, obviamente que hay un conductor que va a alimentar una carga específica, ¿no? Entonces, ¿qué dice la regla? Dice, y voy a leerla literalmente para que podamos interactuar sobre esto, ¿ya? Dice la regla. La corriente nominal de una acometida, miren, alimentador o circuito derivado, me vuelvo a detener acá, la corriente nominal de una acometida, el alimentador o circuito derivado, aquí viene el amarre, debe ser la que resulte menor entre la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorrientes del circuito, traducción, debe ser menor entre la capacidad nominal del dispositivo de protección de corriente, quiere decir que cuando yo agarro un dispositivo de protección de corriente, tradúzcase, un ITM, lo miro, ese tiene una corriente nominal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que me está diciendo esta norma es que esa corriente nominal, asociada obviamente al cálculo del conductor, debe ser la que resulte menor entre. Entonces aquí se resulta menor, y hay una comparación básica, entre la capacidad nominal del dispositivo, tradúzcase ITM, respecto de la cantidad nominal de los conductores. Entonces ahí hay un posible conflicto, ¿no? Porque ya estoy comparando dos cosas. Estoy comparando la capacidad nominal del dispositivo de protección y estoy comparando la capacidad nominal que tiene un conductor a efectos de seleccionarse. Entonces, ¿qué me dice acá la regla? Que debe ser la que resulte menor. Entonces, lo primero que tengo que definir es cuáles son los elementos que yo debo combinar. Entonces, tengo que mirar la corriente nominal del ITM, valor I1 que está ahí. Tengo que mirar la máxima corriente que atraviese el conductor, la corriente nominal. Entonces, tengo I1, tengo I2. Eso es lo que tengo. Hasta ahí como condición de, digamos, nominal, ¿no? El fabricante cuánto soporta el ITM y el fabricante cuánto soporta la acometida, o alimentador, o circuito derivado de fase del caso. Con esa información, dice, la carga calculada para un circuito no debe excederse a la corriente nominal del circuito. Ojo, escúchenme por favor nuevamente. La carga calculada para un circuito quiere decir que ustedes han hecho un cálculo. Ese cálculo les refleja una sección de conductor, un dispositivo de protección. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que le arroja el proceso de análisis. Pero ¿qué nos está diciendo ese proceso de análisis? Que la carga calculada no debe exceder a la corriente nominal del circuito. Entonces, si yo este proceso lo mirara como un alimentador principal, ¿no es cierto? Obviamente que la carga conectada a ese dispositivo puede ir cambiando, ¿verdad? Pero lo que no puede cambiar, cualquiera que sea el proceso,
es que la carga total para un circuito no debe exceder la corriente nominal del circuito. Si acá es 32 amperios, este no debe exceder de 32 amperios. Hasta ahí estamos entendiéndonos, estas dos reglas por lo menos. Porque la tercera suena un poco más complicada, suena, dicho suena, no lo es. Analicemos. ¿Qué dice la tercera regla? Dice, la carga calculada para una cometida, alimentador o circuito derivado. ¿Qué nos están diciendo? Que ahora nosotros tenemos que analizar cómo es que, digamos, me va a resultar el valor de la corriente. Y lo que me dice esta norma es que esa carga que yo voy a obtener la debo considerar como carga continua. A menos que, quiere decir que hay una opción para que no se quede en esa condición, ¿eh? A menos que pueda demostrarse que tal valor no persistirá por más de, alto acá y me detengo por favor nuevamente. A lo que está haciéndose alusión es a la carga que yo calcule, vamos a delimitar, por ejemplo para cometida. La carga calculada que acuda a la cometida, dice la regla, debe ser considerada como carga continua. ¿Carga continua qué es? Que va a seguir operando, pues, ¿no es cierto? Y va a denominarse de esa forma a menos que pueda demostrarse que tal condición no va a persistir en más de estas alternativas. Primera alternativa, que en el total de 1 hora, en periodos de 2 horas, ojo con la idea, la corriente no exceda de 225 amperios. Primer parámetro. O, ya no analizando 2, sino 3, ¿no? En esa figura, pues, hay de darse ese caso, ¿no? Que la carga calculada, ¿no es cierto?, supere a las condiciones que debe manejarse. Entonces ahí hay que hacer una condición de alto, dice alto, no hay que seguir. ¿Por qué? Porque la temperatura no está alcanzando una velocidad de comunicación o de evacuación pertinente. Y o, dice, en un total de 3 horas, en periodos de 6 horas, si la corriente en esa condición es superior a 225 amperios. O sea, con ese marco se debe intervenir, por ejemplo, ese sector. La regla, perdón, sí, la regla continúa y dice, ¿no? Cuando la caja de conexión al interruptor con fusibles, ojo con lo que estoy diciendo, el interruptor automático, están marcados por una operación continua. Entonces, en esa figura hay que hacer algunos ajustes, ¿no? ¿Y de qué se trata? De que para asumir que la carga es continua al 100%, entonces la carga que se calcula debe preservar ciertas condiciones. Primera condición, el 100% de la corriente nominal de ese dispositivo tiene básicamente ahí algo perdido, salvo, dice la regla, el 100% de la corriente nominal del circuito, si la capacidad de los conductores están ya en la tabla 2, ¿no? Y la otra condición es que podría ser al 85% de la corriente nominal, si es que se observara la capacidad de los, ¿cómo se dice? De los dispositivos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese detalle, ¿ya? Y todo eso en función a una tabla 1 o tabla 2. O sea, cuáles son los valores que podríamos permitir como máximo. Ya. Entonces, la regla 5 suma más o menos en ese propósito, solo que en esta ocasión
No va a funcionar aquí. Ya. Creo que lo vemos mejor con un ejemplo. Porque acá, esta tabla de aquí, fíjense, lo que trata de mostrar es cuál es el efecto de cálculo si es que la condición me permite estar aplicando la regla 104.4 o la 104.5. A ver si por aquí nos entendemos más fácil, fíjense. Estamos valorando el tema de la corriente nominal, ¿de acuerdo? Y la idea es que la corriente nominal, por ejemplo, acá 250 pesos. Aquí a este valor opera al 100% de forma continua. Entonces, ¿qué dice la tabla 1? ¿O qué me resultaría de la tabla 1? ¿No? Me resultaría lo siguiente. Cuando esta operación es al 100% de la corriente nominal, yo digo lo siguiente, ¿no? La carga continua calculada, ¿qué va a resultar? Dice, el 100% de la corriente nominal del circuito, estoy acá, 100%. Entonces, si está al 100%, yo aplico la tabla 2. Miro la tabla 2 y me va a dar 250 pesos. Pero si estoy en el 85%, estoy a este valor, 85% de esto, voy a mirar más bien la tabla 1. Entonces la capacidad del conductor la miro en la tabla 1 y me sale pues 294.12. Me sale un valor diferente. Cuando ya estoy acá en el tema de los otros elementos, ¿no? ¿Qué me dicen? Si la caja de conexión al interruptor no está bien puesta, por ejemplo, dice, el interruptor automático o el tablero están marcados para una operación continua al 80% de la carga nominal del circuito de la corriente. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que mi dispositivo va a operar al 80% de su carga nominal. Y esto será posible si es que, y aquí viene el pero, el 80% de la corriente nominal del circuito, si la capacidad de los conductores están basadas en la tabla 2. Y en el otro escenario, cuando estoy trabajando al 80%, el escenario más crítico es que la carga continua que debo definir no puede exceder del 70% de la corriente nominal, o sea, castigo a la corriente nominal, ¿no? Si la capacidad de los conductores está basada en la tabla 1. Entonces, así es como se deberían de aplicar estas dos condiciones para validar cuál de los dos conductores o en qué forma de cálculo puedo aplicar estos dos conductores. Estas dos condiciones de conductores, condiciones, ¿no? Y con este cuadro nosotros podríamos de alguna manera como que resumir los efectos, ¿no? O sea, hemos dicho que puedo considerarla como carga continua o como carga no continua. Ok, ¿qué significaría eso? Primero, poner las diferentes condiciones al interruptor. Es decir, ¿qué pasa si instalo el aire libre y régimen continuo? ¿Qué pasaría, no? Ah, bueno, si yo aplicaba un tema de alambrado al aire libre, si me aplica la tabla 1, entonces esto no funcionaría, ¿de acuerdo? Y el factor divisor sería el 85%. Entonces, para este valor de corriente, la corriente que yo debería tener es 294.12. Si, por el contrario, el mecanismo de instalación fuera al aire libre, pero a régimen continuo al 80%, me complicó el tema. Entonces, en principio voy a aplicar la tabla 1, que es al aire libre. Ahora, como me están diciendo que es régimen continuo, es decir, que estoy acá, y continúa al 80%, entonces, esa es mi realidad, ¿no? Entonces, ¿qué significaría que yo estaría trabajando al 70% de este? Y así el cuadro se puede ir analizando, ¿no? En cada condición, para ver cuáles son los efectos monetarios, económicos, qué sé yo, ¿no?
Pero más o menos este es el esquema, ¿no? Entonces ustedes dense cuenta de lo siguiente. Si este es el valor nominal, en condiciones de este tipo, lo que yo estaría haciendo es que el conductor eleve su capacidad de corriente para que lo trabaje más holgadamente, ¿no? Pero no siempre va a funcionar esa intención, ¿no? Ahora, hay lo que se denominan circuitos de alumbrado especial. Este tema, el circuito de alumbrado especial, hay que, vamos a decirlo así, validarlo en razón de la naturaleza de la carga. ¿De qué estamos hablando? Del tema de iluminaciones especiales. ¿Cuáles son iluminaciones especiales? Las luces de escape, por ejemplo, luces de emergencia, como le llaman ahora. Esas luces definitivamente están localizadas en toda la edificación, ¿no? Y son cargas que no podríamos precisar, digamos, el tipo de distribución, porque como están agarradas a un tema de espaciamiento, no se percibe como un circuito único, sino que se estira a lo largo del proceso, ¿no? de la edificación. Entonces no es tan simple calcular áreas que puedan ser atendidas por ello, ¿no? Entonces, para esos efectos, se señala, ¿no?, que se debería utilizar la carga del circuito involucrado que me permita calcular la sección del alimentador de ese circuito, ¿ya? No olviden, por favor, y aquí permítanme hacer algo. A ver, un momentito. Acá está. Disculpen el error, justo hice un clip abriendo una página y cerré involuntariamente la que correspondía a esto. A ver, un momentito. Ya. ¿Se aprecia, por favor, la página que estoy mostrando? ¿Me confirman? Sí, Sí, profesor, el reglamento. Ya, y yo creo haberles compartido este link, ¿verdad? Sí, profesor, sí lo compartí. Ya. No sé si fue en este curso, en el pasado, pero recuerdo haberlo compartido. Para los que no, por si acaso, puede hacer. Voy a copiarlo en el chat. Un momentito. Ya lo envié al chat, lo pueden descargar. Miren, la idea de esto es que aquí encuentran la información relativa a reglamentos, se entiende, Reglamento Nacional de Edificaciones, que está permanentemente actualizada en tanto cambie alguna disposición. Eso es lo bueno de este link, ¿ya? Lo malo, entre comillas, es que no pueden tener una lectura integral, ¿no? O sea, tienen que entrar uno por uno para poder interactuar, a ver qué es lo que dice, ¿no? Entonces van leyendo. ¿Pueden descargarlo? Sí, lo van a poder descargar, pero van a ir descargando sección por sección, ¿no? Sección por sección. Entonces, ¿cuál es la intención de usar esto? En realidad que tenemos información importante desde el punto de vista del diseño, fíjense. Noten acá la idea. Esto es arquitectura,
Pero miren, hablan de vivienda, de hospedaje, de educación, de salud, industria, comercio, oficinas, servicios comunales, recreación y deporte, transporte, accesibilidad universal en edificaciones, requisitos de seguridad, bienes culturales inmuebles. O sea, todo esto de acá tiene que ver con el tema arquitectónico, ¿no? Y hay información importante ahí. Aquí con el tema estructural, si es de madera, el cálculo de cargas, el diseño sismorresistente, aislamiento sísmico, vidrios, suelos, concreto armado, albañilería, adobe, o sea, fíjense, todo esto es un tema estructural. Hay el tema de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y mecánicas. Y notes, acá tenemos las instalaciones eléctricas interiores, que es la que hemos venido comentando, la M010, instalaciones de comunicaciones, cuidado, instalaciones de ventilación, mucho cuidado con esa norma, por favor, instalaciones de gas, instalaciones de climatización, chimeneas y hogares, transporte mecánico, instalaciones con energía solar, con energía eólica, de instalaciones de alto riesgo, envolvente térmica. Traducción, muchachos. Aquí hay información que puede ser sustantivamente importante para cualquier diseño. Hace un instante alguien dijo educación, ¿no? Entonces yo puedo entrar acá a educación, a la regla, a la norma técnica de educación. Y dicen, modifican la norma técnica A040 educación del numeral 3.1 arquitectura, aprobada por resolución 2006 y esto sale en el 2020. Esta modificación ha salido en el 2020. ¿Ya? Y está asociada al tema educación. Y entre otras cosas, por ejemplo, se está modificando todo el capítulo, ¿no es cierto? Entonces aquí entra toda la redacción. Y aquí, por ejemplo, va describiendo, miren, ubicación de las edificaciones de uso educativo. ¿Dónde debería estar? ¿Qué debería ser? Por ejemplo, aquí habla de ubicación, acá habla del confort de los ambientes, ¿no? ¿Cuáles son los conforts que deben haber al respecto? Por ejemplo, altura mínima de ambientes, fíjense. Seguridad de acceso, estacionamientos, áreas libres, cálculo del número de ocupantes, cuidado, cuidado. Materiales y acabados, instalaciones técnicas, puertas, o sea, características de las escaleras. O sea, fíjense qué número de escaleras, cuidado con esto, por favor, para aquellos que están haciendo ahorita un colegio. Por eso le decía, el plano estructural está validado porque tiene que responder a estas exigencias de arquitectura. ¿Sí? Dotación de servicios, hay que ver cuántos servicios higiénicos, de qué tamaño. Todo eso está definido acá, en la norma constructiva. ¿Entienden entonces por qué? Ingeniero, ¿pero eso qué tiene con la parte eléctrica? Porque tiene que el plano respetar esa condición para que ustedes puedan entrar en el campo eléctrico y resolver lo que tengan que resolver en su especialidad. Ya hemos señalado en varias oportunidades esta famosa regla, la A130. La A130 versa sobre requisitos de seguridad. Habla de sistemas de evacuación, por ejemplo. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿No? Aquí habla de las puertas de evacuación. ¿Cómo deben ser esas puertas que dan acceso a las rutas de evacuación? ¿No? Entonces, sí, pues hay elementos importantes
que uno no va a encontrar en otro lugar más que en esto que es de naturaleza constructiva, pero que tiene relevancia para los efectos del diseño. Eso es lo que trato de que ustedes me entiendan, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de ascensores, ¿no? Habla de medios de evacuación, cálculo de capacidad de medios de evacuación. Con alguna parte de esto norman las escaleras, por ejemplo, ¿no? Miren, acá, requisitos de los sistemas de presurización de escaleras. Me parece que uno de sus compañeros consultó sobre esto el otro día, ¿no? Y aquí está. El ventilador de toma de aire debe ubicarse en área libre. No se permite la instalación del ventilador en sótanos o lugares cerrados. Acá está. Entonces, alguien te dice, no, pero está mal eso porque falta lo de aquí. No, a ver, veamos qué dice la norma. ¿Ok? Eso es importante que ustedes analicen, por favor. Analicen. Ya, y entonces todos estos detalles, miren acá, sistema de detección y alarma contra incendios. Y todo lo que debería contener, ¿no? Aquí está, fíjense, lo comentamos creo que la vez anterior, los sistemas de detección y alarma de incendios deberán interconectarse de manera que de controlar, monitorear o supervisar a otros sistemas de protección contra incendios o protección a la vida, como son dispositivos de detección de incendios, dispositivos de alarma de incendio, detectores de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios, monitoreo, o sea, fíjense, acá está. O sea, no lo digo yo, lo está diciendo el reglamento. Entonces, ¿cómo es que se activan los sistemas de extinción de incendios? Hay que evaluarlo. ¿Y el sistema qué me dice? Acá tablas de espesores mínimos para protección al fuego, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más podríamos comentar aquí? A ver, ¿qué es esto? Acá, por ejemplo, en el caso de hospedajes, ¿no? ¿Qué sistema, qué modelo y sistema de detección debería tener? ¿Cuál? Todo ese tema, ¿no? Por el caso de hospedajes, por ejemplo. Salud. Miren, acá hay salud. Aquí en salud, por ejemplo, me están diciendo, miren, acá miren esto. Están clasificando en los centros hospitalarios, mejor dicho, las edificaciones que prestan servicios de salud en razón a la, por ejemplo, cantidad de camas, ¿no? Más de 400 tendrá una denominación, entre 150 y 399 otra, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí te está diciendo, por ejemplo, esta tabla, en qué nivel, todo es obligatorio, ¿no? Para ver cuál es la magnitud del informe y todo ese rollo. Entonces, reitero, hay información valiosa que debería extraerse para hacer una lectura y ver cómo contribuye al diseño que estoy desarrollando. Miren, acá, equipos y materiales para sistemas de agua contra incendios. O sea, sí hay pues un desarrollo de este tema, pero la responsabilidad de ustedes, ¿no? Bueno, dejo de compartir esto. ¿Alguna inquietud entonces sobre esto que hemos comentado? Mirando su proyecto, ¿qué inquietud tienen? Jóvenes,
¿Me escuchan ustedes, por favor? ¿Me confirma? Sí se le escucha. Entonces no hay inquietudes, eso es lo que debo entender. Por el momento no, profesor. Necesitaríamos avanzar un poco más el trabajo y las dificultades que tenemos las hacemos llegar. Ya, solo un comentario que también hice ayer para el caso del grupo que tiene este edificio del municipio, de un municipio X. No olviden, por favor, bajar el Reglamento Nacional de Contrataciones del Estado, porque hay algunas consideraciones importantes que van a ser necesarias adaptar, adecuar en la formulación del proyecto, dado que no puede enunciarse bajo ninguna forma una marca en particular. Todos esos alcances están en el Reglamento Nacional de Edificación, en el Reglamento de Contrataciones del Estado, ¿ya? En el OCSE. En el OCSE, ahí pueden ustedes encontrar la información pertinente normativa. El OCSE es la organización de contratación del Estado, ¿no? OCSE. Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Así, Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. OCSE. OSCE. Bien, entonces no habiendo inquietudes, quedamos aquí por hoy. Y más bien, si algún grupo, no sé, creo que ya he señalado algunas asesorías, pero deben de avanzar algo más del trabajo para que pueda haber, como quien dice, carne para poder conversar, ¿ya? La próxima semana, sí, por favor, de manera definitiva, todos los grupos deben estar trabajando sus planos y en cada sesión de la próxima semana vamos a hacer valoración y revisión de los avances realizados, ¿ah? Bien, vamos a quedarnos aquí entonces.